Vamos a continuar ahí donde estábamos, en Éxodo, capítulo 16. Y bueno, me alegro de veros, bienvenida, damos a las visitas y espero que el Señor os haya dado un buen domingo hasta el momento. Y nada, seguimos nuestra serie de sermones sobre el libro de Éxodo. Y curiosamente tenemos aquí una sección que creo que va ligada, que está unida, una sección en la que el pueblo de Israel se encuentra en el desierto y de una forma milagrosa Dios provee para ellos en tres diferentes escenas, ¿vale? La primera la ha leído Ángel y es en las aguas de Mará, donde el Señor cambió esas aguas amargas por aguas dulces. Israel era libre de Faraón y de Egipto, pero 3 días después se encontraban con ese problema, no había agua. Y si necesitas algo en el desierto, desde luego que es agua, ¿no? Y el pueblo murmura y el Señor provee a través de Moisés. Y termina la escena pues en una especie de oasis, ¿no? En Elim, donde el pueblo acampa. Y ahora vamos a leer el capítulo 16, y es el capítulo donde Dios manda ese famoso pan, ese maná. Estaba hablando con Carmen antes del culto, y estamos recordando una historia. La hermana Carmen se convirtió hace pocos años, y en una conversación en el coche, unos meses después de convertirse, o no, semanas, me pregunta, oye, tengo un problema. Dice, si cambio la historia, Carmen, tú recibes mi historia, no cambies la tuya, ¿vale? La mía es la que vale. Y dice, hace unos días me robaron el bolso y puse un reclamo al seguro, ¿no? Para que me cubriesen esas pérdidas. Y resulta que a los pocos días extravié mis gafas y me han dicho los vecinos que podría decirle al seguro que mis gafas estaban dentro del bolso. Y así, pues mira, las he perdido yo, pero mira, el seguro me las paga. ¿Qué debo hacer? ¿No? Me pregunta como nueva creyente. Y Israel en estos momentos me recuerda un poco a Carmen. Están en un nuevo lugar, tienen una necesidad y realmente no saben qué hacer. Y le dije a Carmen, bueno, Carmen, yo creo que eso es engañar, no deberías engañar, ¿no? Como hijos del Señor, cuando tenemos una necesidad, podemos orar y el Señor suple, ¿no? No sé cómo. En fin, ella decidió no engañar al seguro y el domingo vino contenta porque le habían ingresado un dinero que llevaba mucho tiempo esperando y el Señor la contestó a través de ese ingreso del Estado y pudo comprarse las gafas sin tener que mentir. Y realmente, cuando caminamos con el Señor, hay momentos en que sin duda alguna tenemos necesidades y en este caminar con el Señor somos forzados a vivir por fe y a depender de su provisión. Israel está aprendiendo esto. Entonces, cuando leamos el texto, seamos lentos para juzgar y recordemos que si no fuese por la misericordia del Señor, tampoco estaríamos de pie, ¿no? Entonces vamos a leer este texto del maná y os aviso que la aplicación principal de este texto no es que Dios provee, aunque Dios provee y es una de las lecciones, ¿no?, secundarias que podemos sacar, pero veremos al final cuál es el verdadero mensaje de Éxodo 16. Vamos a ir poco a poco porque es mucho, ¿vale? Y hoy este ya es el segundo sermón que predico hoy, entonces estoy un poquito ahí acalambrado, pero bueno, vamos a pedir al Señor que me ayude, ¿vale? Padre, te alabo, sé tu Espíritu Santo a través de mí el que trae vida a la palabra y el que lleva los corazones a Cristo, tal vez para salvación hoy, simplemente tal vez para arrepentimiento como santos en diferentes áreas de nuestra vida, para tu gloria. Edifica tu iglesia, Señor, en esta tarde. Salva a los perdidos, lo pedimos. En el nombre de nuestro Salvador, de nuestro pan, Jesucristo. Amén.
Versículo 1 dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Murmuró, palabra clave, si queréis subrayarla, murmuró. Lo hemos visto en el capítulo 15, lo volvemos a ver. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué palabras tan tristes. Qué bien se estaba en Egipto. Qué buena era la carne egipcia. La pluma ibérica, la pluma de Egipto. Qué bien, qué buena era esa vida. Mejor hubiese sido morir en Egipto. Y además este Moisés nos saca de Egipto para que nos muramos de hambre. Prefiero morirme con el estómago lleno que como esclavo que como libre con el estómago vacío. Y claro, lees eso y te imaginas todo menos lo que sucede en el versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Uno se imaginaría fuego del cielo, no pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebo si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarnos, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Vemos al Señor mandar pan del cielo. El Señor, por supuesto, que cuidaría a los suyos, pero este sostenimiento vendría con una prueba. Lo vemos en el versículo 4. No solamente el Señor vería si este pueblo andaba en su ley o no, sino que este pueblo tendría que depender del Señor diariamente para recibir este pan. También vemos aquí introducido este principio del día de reposo. Y vemos que el sostenimiento del Señor tenía un doble propósito. Recordar que Dios los había sacado de Egipto y además mostrar su gloria a su pueblo. Es muy importante, también es muy interesante, ver la relevancia de la gloria de Dios a través de la provisión. ¿Os acordáis que Dios sacó a Israel de Egipto? Y uno de los grandes propósitos de ese éxodo era la gloria de Dios. Y de nuevo vemos que en esta provisión la gloria de Dios es muy relevante. Vemos que Dios realmente es especial. ¿Por qué? Porque en vez de reaccionar a la dureza de su pueblo, Dios bendice a su pueblo, provee para su pueblo y encima comparte de su gloria con este pueblo.
Dios, no sé por qué, se preocupa de compartir o de permitir que el pueblo experimentase de su gloria, este pueblo desagradecido. Se glorifica no bajando al nivel de su pueblo de nuevo y abandonándolos o descuidándolos, sino siendo fiel a sí mismo, a pesar de que el pueblo le estaba fallando. Dios realmente es especial. El milagro más grande tal vez no era el pan, sino que el pueblo rebelde pudiese experimentar la gloria de Dios. Ese puede ser el gran milagro del maná. Y Dios desciende, el pueblo ve su gloria. Y Dios cuida a su pueblo. Vemos más detalles sobre esta comida en los siguientes versículos. En el versículo 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómores para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó, ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron, por si acaso, ¿no? Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Entonces vemos que Dios suple, se recogía diariamente lo que se podía comer, una cantidad por persona, este pan redondo de culantro, de miel, y no debían almacenarlo. Es curioso que se ponía malo si lo almacenabas, pero el sexto día ocurría un milagro, que el pan del sexto sí que servía para el séptimo. Interesante. No caducaba. A pesar de ello, vimos algunos que se escaparon para ver si había más pan el séptimo día, ¿no? No sé por qué, por si acaso. Tenemos que ser pacientes con los israelitas. Tenemos que acordarnos que llevaban 400 años bajo el reinado de Faraón, y de repente se encuentran en un desierto, ¿no? Viendo a pan caer del cielo. Esta nueva vida era un cambio muy drástico para ellos. Pero vemos cómo el Señor cuida de ellos, cómo ellos tienen que depender del Señor diariamente, y cómo el Señor valora 2 cosas que yo nunca había visto hasta que estudié detenidamente el texto esta semana. Y es que vemos 2 principios que resaltan. El primero ya lo hemos visto, el segundo no, pero el primero es, está claro, esto del día de reposo. ¿Qué es esto del día de reposo? ¿No era esto algo del monte Sinaí? Es decir, ¿no es este uno de los 10 mandamientos? Sí lo es. Pero además, esto del reposo retrocede a Génesis. El Señor, Dios, que no se cansa, que no duerme, descansó el séptimo día de la creación. Y parece ser que esto es importante para el Señor. Su pueblo debería ser diferente honrando este día de reposo. Al contrario de Faraón, que obligaba a trabajar todos los días a los israelitas, Dios les da a los suyos un día de reposo. Yo me imagino a los israelitas diciendo, o a los hijos y a los abuelos: descanso, ¿qué será eso de descanso? Reposo, ¿qué será eso de reposo? Pero de nuevo es un principio que va desde Génesis 2 y 3 hasta el final de la Biblia. Es curioso que los que perecen en el infierno nunca tienen descanso. Más o menos así lo dice la Escritura. Mas nosotros,
hemos hallado un descanso eterno en la persona y en la obra de Jesucristo. El Sabbat tiene un significado profundo, ¿vale? Creo que se cumple en su máxima expresión en Cristo mismo. Escuchad lo que dice un teólogo. No es que simplemente el Sabbat, que es sábado, es observado por los israelitas en que se guardan de recoger comida, sino que es Dios quien se guarda de suplir comida. Es Él quien cesa de trabajar para que no se encuentre ni maná ni codornices. Cuando Dios descansa, su pueblo también descansa. Este ritmo de recoger y luego de cesar de hacerlo grabó el Sabbat en el corazón de la nación. Parece insignificante, pero no lo era para Dios. El día de descanso de nuevo identificaba al pueblo de Dios como diferente a los demás. Y es un muy buen principio para nosotros, algo que debemos de meditar. Ahora, tal vez sería una implicación demasiado simplística decir, mira, los sábados, desde ahora en adelante, que nadie salga de casa, no encendáis las luces, no cocinéis, no juguéis al fútbol. Creo que esa no es la aplicación. La aplicación, yo creo, es que el pueblo de Dios, primeramente, espiritualmente, debe vivir en descanso a través de la persona de Jesucristo. Y que de alguna forma o de otra hemos de reconocer que el Señor es quien nos mantiene, que Él es quien provee. Y yo creo que una buena forma de hacerlo, ¿sabes cómo es? Apartando el domingo para venir a adorarle, a escuchar de su palabra y de nuevo a reconocer que si estamos es porque Él nos mantiene. Entonces, hay diferentes perspectivas sobre esto. Puedes hablar con Alberto, puedes hablar con otros hermanos de la congregación, hermanas de la congregación, pero yo creo que ese es el principio. El principio es que vivimos en reposo espiritualmente, Hebreos capítulo 4, y que además nuestras vidas están orientadas de una forma en la que reconocemos al Señor y reconocemos que Él es quien nos sostiene de alguna manera o de otra, hemos de hacerlo. Aunque sí que sería sabio y sano para nuestra cultura reconocer que tenemos que descansar. ¿Vale? Vivimos en un mundo caótico, aunque el coronavirus a lo mejor ha parado eso un poquito, de conseguir lo máximo a máxima velocidad lo antes posible. Y este principio de descanso, de reposo, es muy importante. Sería bueno tomarlo en serio. Pero hay un segundo detalle muy interesante en el capítulo, del 32 al 36 lo vamos a ver. Dice, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer es la 10ª parte de un efa. Parece ser que para el Señor era importante que los hijos de los israelitas tuviesen un recordatorio, un memorial, de cómo es que un pueblo por 40 años estuvo en un desierto y no se murió de hambre. Un milagro. Los hijos de la generación de israelitas que anduvieron por el desierto todo ese tiempo tenían que saber que eso no fue una coincidencia, que no fue una gran obra de ingeniería, sino que Dios no solamente los salvó de Egipto, sino que los salvó del desierto y los llevó hasta su herencia prometida, Canaán. Desde Egipto a Canaán, Dios se preocupó de cuidar y mantener a su pueblo. ¿Llegaron a casa? Sí, por la gracia de Dios. Y luego llegamos al capítulo 17 y vemos otra provisión milagrosa, ¿vale? Solamente nos quedan 7 versículos, ¿vale? Vamos a leerlos detenidamente. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Ya os imagináis lo que va a pasar, ¿a que sí? Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Antes era matarnos de hambre, ahora es matarnos de sed. Suenan a mis hijos a veces. ¡Me voy a morir de hambre! A nuestros hijos y a nuestros ganados.
Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Un nuevo problema, una nueva murmuración y una nueva provisión. Dios mismo estaría con Moisés sobre esa peña en Horeb, golpeó la peña y salió agua, y el pueblo fue saciado de nuevo por la pura gracia de Dios. Pero esta provisión va acompañada de un mensaje muy triste. ¿Lo habéis visto en el 7? Porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Que creo que es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces, ¿a que sí? ¿Está Dios con nosotros o no? ¿Está el Señor conmigo o no? Pero Señor, ¿cómo puedes estar conmigo si estoy pasando por esto, por lo otro, lo de más allá? Él está. Entonces vemos 3 diferentes escenas, 3 diferentes necesidades, 3 provisiones. Vemos la aplicación más simple. Dios cuida de los suyos, ¿cierto? Nos cuesta creerlo a veces, ¿a que sí? Pero Él cuida de los suyos. Él no te ha salvado, no te ha adoptado para luego dejarte huérfano, para abandonarte. Dios cuida de los suyos. Y cuando hablo que Dios cuida de los suyos, no estoy hablando simplemente de que Dios es bueno, así de una forma general, no. La palabra enseña que a aquellos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que hemos creído en Jesús como único y suficiente Salvador, somos hijos de Dios. Y Dios cuida a sus hijos. Él es un buen padre. Puedes creerlo, puedes llevarte esto a casa hoy y es suficiente. Dios cuida de los suyos. Pero lo segundo que vemos, que es aún más llamativo, es que Dios cuida a sus hijos a pesar de su murmuración y de su desobediencia. Eso es lo más escandaloso. Que Dios se siga preocupando de cuidarnos, a pesar de nuestras quejas, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestra infidelidad. Cada vez que hay dificultad, hay dudas, hay murmuración. ¿No es esa también nuestra experiencia? Cuando tal vez nuestras expectativas no se cumplen, cuando pasamos por una etapa gris. Qué bueno saber que el favor de Dios hacia nosotros no depende de nuestro compromiso con el Señor, sino de su compromiso con nosotros. Lo que Él promete, lo cumple. La esperanza del creyente es esta, que cuando merecemos fuego y juicio, Él nos da cuidado y gracia. ¿Debes pedirle perdón al Señor hoy por dudar y murmurar? Reflexiona. ¿Cuántas veces no hemos sido nosotros como ellos? ¿Para esto me ha salvado el Señor? ¿Esto es ser parte de la iglesia? ¿A ese pastor tengo que escuchar yo? Ese es peor que Moisés. Iglesia, cada prueba y cada dificultad es una oportunidad para ver la mano de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas, no para dudar y quejarnos. Pero cuando nos quejamos, qué bueno saber que nuestra infidelidad no pone en compromiso la fidelidad del Señor. De hecho, la estabilidad inalterable de Dios refuerza el concepto mismo de la relación. Aun cuando las circunstancias son difíciles, tumultuosas, Dios permanece seguro e intacto y tiene las riendas de la situación. La fidelidad de Dios no cambia de acuerdo a la infidelidad del ser humano. Dios no cambiará su evangelio, sino que brindará su gracia durante el viaje hasta llegar a la ciudad eterna. Vemos también la gloria de Dios, ya lo he mencionado, pero lo vuelvo a repetir. El privilegio que tenemos de experimentar la gloria de Dios. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué quiere Dios compartir de su gloria? No lo sé, pero es un tema recurrente en las Escrituras. Lo que sucedió en Egipto está sucediendo ahora en el desierto. Luego sucedería en el tabernáculo, y etcétera, etcétera. Si es necesario pasar hambre para poder experimentar la gloria de Dios, esa hambre merece la pena.
Parece ser que Dios permite estas cosas para darse a conocer y además a hacerlo como Dios único y poderoso. Estas experiencias de dificultad, donde la gloria de Dios se manifiesta, son una gracia. Sin ellas realmente no podemos valorar a Dios. Lo siguiente que diría, y estoy yendo rápido porque lo más importante lo he dejado para el final, es la importancia del descanso, ¿vale? De nuevo, este parece ser un tema importante para el Señor, es un principio creacional que apunta a Cristo. Creo que, de nuevo, como creyentes debemos vivir en una postura de descanso espiritual y también tener unas rutinas que reconozcan que es el Señor quien nos cuida. De nuevo, no puedo, sobre todo a los miembros, no puedo enfatizar más lo que voy a decir. Es importante que estés aquí. Es una forma de decirle al Señor, Señor, tú me cuidas, vengo a adorarte, vengo a reconocer de nuevo que soy tu pueblo, vengo a escuchar de tu palabra, aunque a veces tenga que poner al lado cosas que me parecen fundamentales. Es más importante que de alguna manera o de otra reconozca que soy tuyo. ¿Qué cambios de vida debes hacer para respetar este principio de descanso? Algunos a lo mejor se os da muy bien venir los domingos, pero es que no sabéis cuándo parar. Os digo, esto es creacional, esto no es una cosa de un pacto o de otro pacto, el descanso es importante. No dejemos que la cultura y el estilo de vida nos absorba y que ni siquiera tengamos tiempo para pensar, meditar, disfrutar de lo que Dios nos ha dado y sobre todo de sí mismo. A lo mejor te tienes que levantar un poco más temprano. Hoy escuchaba a un hermano decir, mira, yo ahora que mis hijos están en el instituto me tengo que despertar a las 6:30 de la mañana, porque si no, no voy a leer la Biblia ni voy a orar. Entonces me tengo que levantar más temprano. Si te tienes que levantar más temprano, pon a Dios primero, hónrale, cultiva hábitos que faciliten esta cultura y estos hábitos de descanso. Realmente, lo que hemos hecho en la Iglesia, estos cambios que hemos hecho en la Iglesia, ¿os acordáis de los cambios o ya se han vuelto en rutina? Han sido para cultivar el descanso. Muchos años llevábamos poniendo demasiadas cargas en los miembros, porque teníamos 3 iglesias abiertas y porque había que hacer 1001 cosas y estábamos todos agotados. Pero por convicción nos dimos cuenta que la salud no viene de la actividad, que la salud principalmente viene del descanso. Entonces, Iglesia, honremos al Señor con esto. Podemos dormir por la noche, porque Dios no duerme. Podemos decir no a otra oportunidad de trabajo. Curiosamente, esta semana me han llamado para ofrecerme otro trabajo. El Señor es como que me ha retado con una aplicación práctica. Y me costó decir que no, pero dije que no. ¿Por qué? Porque es que llega un momento en que no nos damos el espacio para descansar. El descanso es importante. Y sobre todo el reconocer que Él es quien nos sostiene. Y por último, penúltimo, perdonadme. Hoy estoy siendo un poco más largo, pero no pasa nada. Lo que hemos leído hoy, lo que hemos estudiado hoy, no se trata de un poco de levadura y de trigo, o un poco de oxígeno y ¿qué más va en el agua? No, todo esto apunta a Cristo. Luis ha leído un texto. Jesús le dice, yo soy el pan del cielo. Y nos enseña Jesús que los que comen de ese pan nunca tienen sed. Digo hambre, ni tampoco tienen sed. En Apocalipsis, en el último capítulo de toda la Biblia, hay un versículo llamativo, Apocalipsis capítulo 22 creo que es. Si queréis ir, podéis ir. Si no, no hace falta. Pero en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Podríamos hacer comparativas de textos, pero realmente todo lo que estamos leyendo en Éxodo, o las cosas importantes que estamos viendo en el Éxodo, sea el Cordero, sea el maná, sea el mismo Moisés, todo está apuntando a Cristo. Lo que hemos visto, de nuevo, son potentes sombras de algo mucho mejor. Israel fue nutrida con maná y con agua en el desierto. Nosotros hemos sido nutridos con el pan celestial, con el agua eterna. De nuevo, el entender este verdadero mensaje del autor nos ayuda a ver la Biblia
de otra manera. Esto debe revolucionar nuestra forma de leer la Biblia. 1 Corintios, por ejemplo, capítulo 10, dice algo muy interesante. 1 Corintios, capítulo 10, 1 al 4, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Entonces, sí, esto es emocionante. Sí, Israel comió pan y bebió agua en un desierto. Bien. Pero ¿qué nos está diciendo el texto realmente? ¿Cuál es la verdadera intención del autor? Porque estamos viendo un cuadro muy bonito, pero no sé si estamos entendiendo la verdadera intención del autor. Y la verdadera intención del autor es llevarnos a Cristo y recordarnos que nosotros estamos bien porque hemos comido el pan y hemos bebido el agua. Satisfechos. Él es suficiente. Para siempre, hasta el final. Cristo es el pan y el agua que nos satisface. Jesús es el héroe, el protagonista. Entonces, leemos esto, lo comparamos, lo ponemos en el marco de la teología bíblica y nos damos cuenta de que sí, estamos leyendo sobre el maná, pero ese maná era una sombra de Cristo. Sí, estamos leyendo sobre la peña, pero el agua real es Cristo. Y decimos, Dios ha suplido todas mis necesidades en la persona de Jesucristo. No me quedaré en la orilla, a la orilla. Estoy seguro de que, igual que el Señor cuidó a su pueblo desde Egipto a Canaán, así hará con nosotros. Y sobre todo nos lleva a la adoración, nos lleva a reconocer que en Jesucristo el Señor ha suplido nuestras verdaderas necesidades. Entonces, medita, reflexiona. Dios realmente cuida de los suyos. Dios nos cuida a pesar de nuestra murmuración, nuestras quejas, nuestra falta de fe. Tenemos esta oportunidad de compartir de la gloria del Señor. El descanso es importante y sobre todo recordemos que todo esto es una sombra de lo que nosotros estamos experimentando, y es que Jesús es el pan del cielo, el agua eterna. Estamos satisfechos en Él. No tenemos que buscar otro pan, no tenemos que buscar otra agua. Él es esa fuente inagotable. Si estás aquí y tal vez te suena esto un poco a chino, un poco a algo extraño, te diríamos, mira, todos los que estamos aquí, todos, desde yo el primero hasta el último, somos pecadores. Y andábamos en este mundo extraviado, sin rumbo y sin sentido, pero un día el Señor nos mostró la gloria de su Hijo Jesucristo, quien, como el Cordero en el Éxodo, fue sacrificado para que ahora nosotros seamos limpios de todo pecado a través de su sangre preciosa. Nos dimos cuenta, después de buscar en muchos sitios, que Jesús era la respuesta, que Él es el agua, que Él es el pan. Recibimos, comimos a través de la fe, aceptamos, como vimos en Juan 6. Y ahora somos del Señor, peregrinos, pero con una herencia segura. Peregrinos, pero bien cuidados por la gracia del Señor. Os invitamos a recibir a Jesús hoy como vuestro Salvador. Iglesia, meditemos. Y mejor que murmurar, demos gracias al Señor. Yo reconozco que muchas veces he lucho, pero tengo que reconocer que el Señor nunca me ha decepcionado. Él es fiel, Él es bueno. Señor, ayúdanos, que estas verdades, que estos textos, que esta provisión milagrosa nos lleve a la verdadera provisión milagrosa, la provisión para el perdón de nuestros pecados, Señor. Que esto nos lleve a reconocer que la vida contigo es mejor que la vida antigua, Señor. Guárdanos de ver nuestra vieja vida como mejor que la presente. Guárdanos de las quejas, porque cuando nos quejamos de ti, Señor, no de la persona. Ayúdanos, Señor, a vivir en total dependencia de ti diariamente, a cultivar rutinas que permitan honrar al Señor, ponerte a ti primero, Señor, en nuestro estilo de vida, en todo. Ayúdanos Señor, sobre todo cuando nuestras almas están insatisfechas, porque lo están también como creyentes, a volver a Cristo, Señor. A volver a comer ese pan y beber ese agua a través de la fe, Señor. Eres bueno, no nos vas a abandonar. Señor, lo creemos y por eso te glorificamos.
Y sobre todo rogamos por aquellos que están aquí inquietos, inseguros, sin Dios y sin esperanza en este mundo, que hoy beban de la roca de Jesús, que hoy reciban a Jesús para el perdón de los pecados y la vida eterna. Señor, igual que la provisión es un milagro, es por pura gracia, igual es la salvación, es un milagro, es por pura gracia. Obra, Espíritu Santo, por favor, lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre.